Bueno, hoy vengo a hablarles acerca de mi ensayo. eh, es sobre la bioética en relación con el derecho de familia. Y bueno, este ensayo se denomina mm, La ciencia no se detendrá por el derecho, bioética. Inicialmente en mi ensayo podemos encontrar las nociones y generalidades acerca de la bioética. Sin embargo, voy a dar pues mi noción y definición al final de pues este video. Después de este primer punto acerca de generalidades acerca de la temática de bioética, pues vamos con el punto crítico frente a esta misma y frente a lo que trae consigo sus problemáticas y todas las persecuciones que trae la biotecnología y la biomedicina. Entonces iniciamos con un primer artículo que trata sobre la bioética y las constituciones. El autor lo que nos trata de establecer en su artículo es esa gran importancia que tiene una constitución para llevar a cabo esa verdadera bioética frente a la biomedicina y la biotecnología. Nos habla desde una perspectiva en España, por ejemplo, y nos cuenta que en un Estado social de derecho, pues hay primacía hacia los derechos fundamentales, hacia las garantías y sobre todo hacia las libertades. Entonces el tema de bioética entra en el Estado social de derecho. Nos plantea que es una constitución como el elemento más óptimo para integrar a la ciudadanía y a la sociedad de una nación pues el tema de biotecnologías y biomedicina de una manera moralmente y éticamente idónea. Nos cuenta también eh, cómo, cuál es esa relación del derecho y la bioética y pues básicamente nos dice que hay paradigmas, cuestiones acerca de la biomedicina, biotecnología que a veces el derecho pues no puede llegar a responder y a atender y que para eso tenemos la bioética. Entonces, pues la verdad di una serie de críticas. Eh, Considero que la bioética es un disfraz en realidad para mí frente a muchas problemáticas que trae la biomedicina y la biotecnología y que el autor intente dar su punto de vista acerca de que la constitución o el ordenamiento jurídico es el más óptimo para integrar a esta la sociedad. Siento que es una incoherencia, ya que pues muchas constituciones, muchos ordenamientos jurídicos siempre van a ir por salvaguardar la vida, por poner de primacía el interés general y el bienestar general, mientras que pues por un lado la biotecnología y la biomedicina nos plantea una serie de mm, percances que no van en relación con muchos de los principios que pueden encontrarse en las constituciones. Para mí es incoherente que pues vengamos a decir que será el mejor orientador y el más óptimo frente a la biomedicina y biotecnología, exactamente porque nos comentaba en otro artículo acerca de cómo es la situación en El Salvador. Y bueno, lo que nos comentaban era básicamente eh, como las problemáticas y la otra cara de la moneda acerca de la bioética, la biotecnología y la biomedicina, y nos mostraba solo eh, consecuencias. Entonces, mostraba que, por ejemplo, para los procesos y los tratamientos de embriones, de fecundación in vitro, pues muchas veces ese proceso era muy indiferente frente a la valoración o la dignidad o la protección en ese caso de la vida de ese embrión o esa persona en potencia. Entonces, casos como los que nos planteaba ese artículo, en donde nos establecía que en el proceso de la fecundación in vitro se escogía un embrión y, no sé, de los 17 se escogía uno y de los 16 o se congelaban o se desechaban, pues muestra la cruda realidad de que
esos principios que nos plantea la bioética, pues en realidad no es que se sigan al pie de la letra, no se salvaguarda el bienestar como plantea. Y bueno, eso fue una de las primeras críticas que realicé. Sí, siento que hay una incoherencia frente a los postulados y frente a pues la realidad. Y que considerar que se puede vincular una constitución con la biotecnología, la biomedicina, considero que es una idea errónea, porque muchas veces la constitución no tiene contenidos que se acoplen a los procesos de la biomedicina o biotecnología. Bueno, luego tenemos otro artículo acerca de la filiación y un poco más dirigido hacia el derecho a la familia. La verdad es un artículo muy interesante porque pues nos plantea el ideal de una filiación sujeto a la voluntad y al consentimiento. Y pues sinceramente creo que debería ser así ese vínculo entre hijo y padre y madre bajo el consentimiento y bajo la voluntad. Esa parte me pareció muy interesante. Sin embargo, pues el artículo menciona que hay que darle un... No recuerdo la palabra en exacto, pero era como dejar esa relevancia hacia el origen genético y pues obviamente es, ¿cómo decirlo? Válido que se pueda llegar a pensar así y a llegar a proponer eso. Sin embargo, creo que se le olvida a la autora tratar temas frente a el infante, porque pues muchas veces decimos como la verdad la genética no importa, el origen, pero al fin y al cabo creo que todo ser humano quiere saber, es inevitable que quiera saber su origen, sea genético, sea por voluntad o consentimiento, al fin y al cabo lo que deberá hacer. Y así como hay casos en los que las técnicas de reproducción asistida son en razón a imposibilidades, infertilidad y demás, hay otros casos, sobre todo por las celebridades, podría dar un ejemplo, en donde se opta por estos métodos en razón de vanidad, en razón de, bueno, razones que no son tan, no diría válidas, pero diversas razones diferentes, completamente diferentes, frente a pues una imposibilidad física. Y pues siento que eso puede generar más repercusiones a nivel emocional y psicológico frente al infante. Porque pues es muy diferente que a ti te vengan y te digan que se optó por una técnica de reproducción asistida por una imposibilidad física, se optó por una técnica de reproducción asistida porque no quería dañarme mi cuerpo, porque no quería pasar por esos procesos y etcétera. Considero que pues genera cuestiones y debates acerca de qué sería lo que opinarían esos niños acerca de esa decisión. Porque, por ejemplo, la bioética nos plantea pues el principio de autonomía, que es el decidir bajo un interés particular. Y bueno, madre y padre deciden acudir a técnicas de reproducción asistida, pero se les olvida pues el resultado de esa decisión, que viene siendo otro tercero e integrante que puede llegar a tomar una decisión más adelante y que puede llegar a reclamar por qué se realizaron las cosas de esa manera, puede llegar a cuestionar simplemente, no a reclamar necesariamente, pero puede llegar a cuestionar por qué pues esas modalidades de origen. Considero que pues queda muy a merced de la nada el pensar sobre el infante. No se toca la cuestión de su personalidad o su bienestar emocional o
o no sé, puede llegar a ser marginado y pues son cosas que no toca ese artículo. El artículo va muy dirigido hacia la familia, va dirigido a esa nueva organización social, a que pues se le denominaba en el artículo revolución reproductiva y la verdad se me hace un artículo muy idealista. Son ideas que son interesantes, pero en razón a la realidad, pues es muy lógico que después de un alcance y un avance biotecnológico o biomédico, no se piense en darle un tipo de filiación, porque sería discriminar, básicamente, sería marginar a una persona después de lo sucedido. Entonces, considero que pues el artículo es interesante en ese tema, sin embargo, queda en vaguedad como el infante, considero yo. Y pues al hablar de la familia, considero que es muy importante hablar del infante y lo que pasará con el infante. Otra crítica que planteaba acerca del artículo es que muchas veces no dimensiona pues la realidad, ¿no? No dimensiona que, no sé, se legalice y se legisle acerca de la biomedicina y biotecnología y si haya filiación, un tercer tipo de filiación, pero considero que estos autores se iban a sus puntos y sus perspectivas que son muy pequeñas, ¿sí? Que no tuvieron en cuenta las problemáticas, consecuencias y repercusiones que podían generar a nivel mundial y global y a nivel más o menos que no dimensionable, porque me ponía el caso en una casuística en el ensayo acerca de que se legalice, se legisle acerca de la temática, se legisle acerca de las técnicas de reproducción asistida. Y se plantea el siguiente caso hipotético. Un doctor tiene pues su clínica del proceso de técnicas de reproducción asistida, sea in vitro, fecundación in vitro o bueno. El doctor es aquel que aporta el gameto masculino para lo de la fecundación in vitro y la creación de la vida, pero pues el doctor no solo atiende a una sola persona y seguramente no hay un solo doctor que se dedique a eso después de que esté legislado y regulado por el ordenamiento jurídico. Entonces es una serie de problemáticas que no se llegan a dimensionar ni se llegan a percatar en el momento de pensar como los aspectos positivos. Entonces, de pues esa biotecnología integrada a la sociedad por medio de la bioética y con sus principios. Entonces, siguiendo con el caso, pues se podría llegar a desconocer muchas circunstancias. El artículo nos planteaba que era óptimo dejar esa relevancia por ese origen genético. Y yo me ponía a pensar, y yo decía, imagínense que la legislación imponga desconocer ese origen genético, es decir, que no se pueda saber de quiénes son los que aportaron para pues mi creación genética, etcétera, y pues para mi ser humano. Que no se conozca ese origen genético y que se desencadene una serie de seres humanos bajo una sola persona. Y se llegue al punto en que obviamente no hay un solo doctor que se dedique a eso, obviamente no serán dos clientes que vayan por sus servicios, sino que serán más 100 doctores, más de 100 clientes, más de 100 niños nacidos por medio de técnicas de reproducción asistida. Entonces serán más de 100 personas que no se le conocerá el origen genético, 100 personas que no conocerán si son parientes o si no son parientes de X o Y persona. Personas que no conocerán si la persona con la que estén, no sé, en su mismo pueblo o nación pueda llegar a ser su hermano o su primo, o puedan llegar a ser familiares. Personas que pueden llegar en el error de un incesto, por ejemplo,
en razón de desconocimiento y en razón de dejar esa relevancia acerca de el origen genético. Entonces considero que de ese artículo critico bastante esa parte porque pues no se llega a dimensionar lo que es conocer un origen, no se llega a dimensionar lo que es, por ejemplo, la incertidumbre acerca de la genética. No se llega a dimensionar sobre que un incesto puede llegar a ocasionar malformaciones y que una sociedad con malformaciones pues no va a traer nada bueno. Eso por un lado. Luego pues llegamos a la última lectura que pues más me gustó a mí porque es como la que te muestra la realidad, coge situaciones de la vida real y te muestra que todos esos principios que puede llegar a tener la bioética, todos esos grandes ideales, en la realidad pues no se evidencian ni se aplican como planean o como postulan. Entonces nos pone inicialmente, por ejemplo, casos de El Salvador, donde pues precisamente nos comentaba que para el proceso de fecundación in vitro, pues no había esa protección a la vida o al embrión porque se desechaban o se congelaban y etcétera. También nos planteaban como el derecho a ser madre y la maternidad y considero que es completamente válido, pero no sé, mis conclusiones frente a pues las tres lecturas que más me gustaron. La primera que me dice integrarlo a la sociedad por medio de la Constitución. La segunda que dice el paradigma de una afiliación y las nuevas familias y que la sociedad es cambiante y que las cosas se pueden realizar de tal manera, acorde al derecho y a la bioética. Y finalmente el artículo que me muestra, sí, bioética, principios, definición, pero estas son las situaciones de la cotidianidad y estos son los casos en donde, pues digamos que protección a la vida no es muy acorde a sus técnicas o procesos. Entonces, de mis conclusiones acerca de pues, las lecturas, acerca de, por ejemplo, escuché un podcast de la Universidad del Externado, en donde pues era una mira muy buena en la bioética, o sea, daban una perspectiva muy buena de la bioética y se decían que por diversidad no tenía que haber desigualdad, pero pues yo de lo que leí y de lo que concluí, considero que pues un interés individual y particular no puede pasar por encima del bienestar general. ¿En razón de qué? En razón de que posiblemente tú quieras que tu hija o hija no tengan una serie de enfermedades con las que pueden llegar a nacer y por eso se legisle que sea posible la manipulación de genes y etcétera, o células o la manipulación anatómica del ser humano. Pero no solo existe tu hijo y no solo existe tu hija con enfermedades, también existen personas buenas o malas que querrán acudir a la biotecnología y biomedicina. Llámese paramilitar que no sé, tiene una enfermedad terminal y con los avances de la tecnología y de la medicina logra, y bueno, la manipulación anatómica del ser humano logra acabar con su enfermedad terminal siendo pues una mala persona. Entonces considero que no, que pues es muy interesante el tema de la bioética, sin embargo sus principios y como lo pintan, mejor dicho, es muy idealista y nada realista, no es acorde a la realidad. Los 4 principios, el primero es autonomía de decidir. Se decide, pero las consecuencias que se obtienen de eso no son ni siquiera decisión, o sea, para eso sí, no deciden. Frente a la justicia, que es otro principio, pues la verdad no es muy justo porque se evidencia
la prevalencia de un interés individual y particular por encima del bienestar general. Son casos hipotéticos que pueden llegar a no verse ni a pensarse, pero así como hace unos años no se podía llegar a pensar, por ejemplo, que una persona infértil pudiera llegar a tener y ser madre o padre, y en este momento sea posible, puede que en unos años más adelante las condiciones de vida, como decía un artículo, cambien. Entonces, la condición de vida de 0 a 100 años, que es lo normal, pase de 0 a 200 años y eso sea más perjudicial y traiga muchos más problemas, tanto sociales, económicos, ambientales, etc. Así que yo considero que, pues sí, muy bonito, muy idealista lo que proponen, pero frente a la realidad, considero que pues no lo han logrado acoplar esos ideales. Y bueno, quiero leer mis conclusiones. La primera es: la diversidad no es pretexto para la desigualdad, sin embargo, un interés particular no puede pasar por encima del bienestar general. Considero que con ideales olvidamos las realidades. Esto en razón a las concepciones que se encontraron con los artículos sobre la bioética, a mi parecer, disfrazan con ideas un fuerte problema internacional y a pesar de los principios que se mencionan en la realidad, se evidencia una nula aplicación de estos, además de que se fundamentan o respaldan intereses individuales sin considerar la variedad de repercusiones como por ejemplo la manipulación de genes o células del ser humano, que puede llegar al punto de evitar enfermedades no solo para tu descendencia, sino para el resto de la sociedad, que puede que no tenga ese interés de descendencia, sino el interés de curar enfermedades generando sobrepoblación, por ejemplo. Entonces eso por un lado. Otra vez, claramente se necesita un nuevo tipo de filiación después del gran alcance de las nuevas tecnologías. Sin embargo, abordar temáticas referentes al bienestar emocional de los niños o el bienestar en general de ellos es primordial. Omiten esa parte, omiten la participación involuntaria y pasan por encima con sus intereses. Y considero que la autonomía del infante es ignorada. La autonomía que pues llegará a ser de una persona acerca de si verdaderamente quería ser producto de un negocio o producto de un acuerdo, pues se ve completamente ignorada. Ahí no evidenció ninguna postura de la bioética acerca de que sea un negocio, una persona y se trate como objeto a un futuro infante. Asimismo, sus derechos en relación con la dignidad y pues el querer ser madre o padre no debería convertir a una persona en un negocio u objeto. Y bueno, la última conclusión es idealista e incoherente el pensar que una constitución pueda guiar a las biotecnologías y biomedicina al conocer sus contenidos. No es vinculante. Mientras una constitución establece salvaguardar la vida, la biotecnología o la biomedicina desechan o experimentan con embriones, vidas y personas en potencia. Y bueno, eso sería todo acerca de pues una exposición y más o menos de lo que se puede encontrar en mi ensayo. Y ya.